Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la clasificación de puestos, parte 2, en el curso de organización y métodos. Comenzamos. La información contenida en la presente clase proviene del Instituto Superior de Psicología Dominicano. Hablaremos siempre de la clasificación de puestos, específicamente del contenido de una especificación del puesto. Cuando realizamos la especificación del puesto, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Primero, los requisitos intelectuales de dicho puesto, como por ejemplo, la instrucción básica que debe tener la persona, las aptitudes requeridas y la iniciativa necesaria para el puesto. Además, debemos tomar en cuenta las habilidades personales de la persona, valga la redundancia. Esto es, la experiencia previa, la aptitud analítica y la capacidad de persuasión en el caso del área de ventas. Otra parte importante es la de los requisitos físicos. Si se solicitará algún tipo de esfuerzo físico, concentración, alguna complexión física específica, sexo específico o una edad específica. De las responsabilidades implícitas debe detallarse las responsabilidades de calidad, de cantidad en el trabajo, sobre datos confidenciales, si existe responsabilidad sobre dinero o sobre algún otro tipo de valores, detallar si existe responsabilidad, por ejemplo, en equipos o en materiales. Además, responsabilidad en procesos, en personas o en informes. Si el puesto pues tiene una responsabilidad sobre estas cosas. Número 5. Condiciones de trabajo. Aquí debe de detallarse si el trabajo es en un lugar donde hay calor o donde hay humedad o iluminación o polvo o ruido o frío, olores, caídas, heridas, quemaduras, torceduras o estrés. Hay que detallar todas estas cuestiones para saber a qué posiblemente se podrá enfrentar y en casos menos favorables cuáles serían las consecuencias o los posibles padecimientos por estar en determinado puesto. Ahora bien, hablaremos de la evaluación del puesto. Evaluar el puesto es un proceso mediante el cual se trata de establecer de manera objetiva el valor relativo y el nivel jerárquico de un puesto. Por ejemplo, ¿cuál es el valor del, supongamos, director administrativo dentro de una empresa? ¿Y cuál es su nivel jerárquico? ¿Dónde quedará este puesto ya en el organigrama? ¿Arriba de quién y abajo de quién? De acuerdo a ciertos criterios y mediante la aplicación de un método determinado. ¿Cuáles son los objetivos de realizar esta evaluación? Bueno, en primer lugar, establecer una jerarquización de las distintas clases de puestos, colocarlos en el organigrama, quién depende de quién está o más arriba o más abajo en la escala jerárquica de la organización. Y también sirve como una base objetiva para poder implantar un sistema de remuneración justo y equitativo. Esto quiere decir para determinar el salario o el sueldo que tendrá la persona que ejerza determinado puesto. Métodos de evaluación. Existen 4 métodos de evaluación que vamos a conocer a continuación. Veremos un ejemplo. Primero, el método de clasificación. En el método de clasificación nos vamos a encontrar con las distintas clases de puestos, como por ejemplo mensajero interno, oficinista 2, secretaria, director de recursos humanos, supervisor, analista, conserje, asistente, etc. Y la clasificación puede ser descendente o ascendente. En el caso de la clasificación descendente sería desde arriba del puesto jerárquico más alto, como el director de recursos humanos, hasta el puesto jerárquico más bajo, que sería el conserje. Si se realiza de manera ascendente, sería desde el puesto más bajo, que es el conserje, hasta el puesto más alto, que es el director de recursos humanos. Esto en el método de clasificación. Veremos ahora el método de gradación. En este método utilizamos categorías. En este ejemplo tenemos 3 categorías, categoría 1, 2 y 3. La categoría 1 es para los cargos no calificados,
Aquí vamos a encontrar trabajo esencialmente rutinario que requiere poca precisión y una experiencia limitada. No necesita de, por ejemplo, una persona tan experimentada en el cargo. Luego, la segunda categoría, los cargos calificados. Estos ya exigen cierto potencial intelectual y alguna experiencia general y específica en el desempeño de tareas de cierta variedad y dificultad. Podríamos colocar en la primera categoría un peón de campo y en la segunda categoría un caporal. Y los cargos especializados. Estos exigen el espíritu analítico y creador para solucionar problemas técnicos complejos y desarrollar métodos. Por ejemplo, hablaríamos del ingeniero agrónomo o el encargado de producción de un área específica. Eso es en el método de gradación. Ahora veremos el método de comparación de factores. Aquí se colocan los valores, los distintos valores en una escala monetaria, los requisitos intelectuales, las habilidades exigidas, los requisitos físicos, las responsabilidades y las condiciones de trabajo, dependiendo los valores de remuneración en la moneda de su localidad. Por último, el método de puntuación. El método de puntuación consiste en valorar los puestos mediante la asignación de puntos a los diversos factores que integran los cargos. Por ejemplo, factores de valoración. Número 1, los requisitos intelectuales, con sus respectivos subíndices, instrucción básica, aptitud requerida y experiencia previa. Número 2, requisitos físicos, el esfuerzo físico y la concentración, sea mental o visual. Número 3, habilidades exigidas, por ejemplo, iniciativa o ingenio, capacidad de persuasión, relaciones humanas y destreza manual. Número 4, responsabilidad. Si hay responsabilidades, por ejemplo, por personas, materiales y equipos, métodos y procesos o informaciones confidenciales. Y número 5, condiciones de trabajo, las ambientales y los riesgos. Y bien, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy sobre los distintos puntos a tomar en cuenta al momento de realizar la especificación del puesto y los métodos para poder valorar el puesto y así establecer el salario, el sueldo, la remuneración y la jerarquía necesaria y justa para cada uno de los cargos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.